esta hermosa frase ustedes la han escuchado en nuestra lengua originaria aymara y dice, ¿tienes algún reclamo? ¿Tienes alguna queja o reclamo? Escucha la voz del consumidor. Por supuesto que sí. Porque hoy día vamos a aprender a ahorrar energía y a pagar menos a fin de mes. Estamos hablando de la energía eléctrica, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y para ello hemos invitado a Francisco Mego Torres, especialista de energía. Bienvenido, Francisco. Soy ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gustoso de poder compartir con todo tu público unos tips muy importantes que a todos nos va a servir, sobre todo para ahorrar a fin de mes en la factura de luz. Por supuesto que sí. Y ese ahorro nos llevará a una situación mucho mejor. Muy bien. Francisco, cuando nosotros hablamos de ahorro, yo sé que consumo, tengo un consumo, ¿por qué? Porque necesito luz en la noche, porque necesito mis artefactos eléctricos, porque los niños están estudiando, yo necesito trabajar en la computadora. ¿Cómo puedo ahorrar? Bien, esta es una pregunta recurrente justamente de los hogares y a veces ocurre de que uno siente o percibe que en el paso del tiempo uno va pagando más, ¿no? Una casa típica anteriormente pagaba 40 soles, 50 soles. Siempre en alza, nunca en baja. Sí, entonces antes pagábamos 40, 50 soles y hoy esa misma casa paga 100 soles, 120 soles y ya ajusta los bolsillos. Entonces es a veces imposible no usar los artefactos, pero lo que les quiero decir es que hay alternativas de cómo optimizar justamente, de repente desconectando algunos aparatos que no se utilizan, eligiendo correctamente los equipos también. Tenemos, por ejemplo, la iluminación, ¿no? La iluminación, que es lo principal, sobre todo en los lugares cerrados que no tienen muchas ventanas o en las tardes, noches, que es definitiva. Y hay muchos jovencitos, muchas personas que quieren superarse, que inclusive estudian de noche y tienen que hacer sus trabajos en la noche porque en el día trabajan. Es correcto. Inicialmente, hace unos 15 años, teníamos un tipo de luminaria que calentaba al tocarlo, que era la luminaria convencional, la incandescente. Los foquitos redonditos de 50 watts, de 100 watts. Incluso uno cuando iba a la bodega decía, ¿de cuánto te preguntaban? ¿De quieres de 50 o de 100? Porque eran potencias grandes que lo usaban incluso para calentar animalitos, pollitos. Claro, hasta ahora los usan en ¿cómo se dicen? En las criaderos, ¿no? Exacto. Entonces uno se da cuenta que no puede ni tocarlo porque calentaba mucho, disipaba calor, o sea, perdía energía por calor. De la tecnología incandescente pasamos a la tecnología tipo ahorrador. Ya no era 50, 100 watts, ¿Estamos hablando de LED? No, todavía no. Ese es un intermedio. De incandescente pasamos a ahorrador, que es lo que la mayoría de casas aún tiene, que consumen 30 watts, 40 watts. Perfecto. Hoy en día estamos en la solución LED. La solución LED consume 5 watts, 10 watts. O sea, es mucho más ahorrador. A un 5 o 10% del consumo anterior. Entonces, para tu pregunta, si es que tenemos justamente personas que trabajan en home office o estudiantes que se quedan muy tarde, a estas horas de la noche, la primera recomendación es cambiar todo el sistema de iluminación a un sistema LED, que en lo cual genera un ahorro inmediato de un 40% en el sistema de iluminación. Del sistema de iluminación, ¿no? Pasamos del incandescente, como dijiste, al ahorrador y después al LED. Hoy estamos en el LED. Y el LED es el que de alguna manera genera mayor ahorro. Hoy en día sí. Ahora lo que hay que ver en el mercado cuando uno elige cualquier tipo de equipamiento, si entre ellos también la luminaria LED, ver el etiquetado, ¿no? Cuando uno va a un centro comercial, un mercado, una ferretería, tiene que ver que sea clase A. Tienes toda la razón, Fran. Clase A. Clase A. Ojo, Pablito Casquero, tú que has comprado tus LEDs, ¿viste que sean, cómo me dijiste? La clase A. ¿Viste, Pablito Casquero, viste que sean la clase A o no? Ah, ya ves, Pablito, tienes que estar al día, por favor. Muy bien. Ahora, vamos, está jalado. Vamos con los electrodomésticos. Bien, a veces uno percibe, justo como decíamos, porque antes pagaba menos y ahora más, pero le preguntamos, ¿tus artefactos son los mismos? Ah, no, es que incorporé una ducha eléctrica y por ahí que tengo un microondas. Y justamente ahí viene, cuando uno elige los artefactos que va a adquirir, tiene que darse cuenta en algo muy importante, que es la potencia de cada equipo. Hoy en día, uno de los principales artefactos que consume más en las casas está en primer lugar las duchas eléctricas, acompañado de cocinas eléctricas, hornos microondas. ¿Qué es mejor, una ducha a gas? Una ducha a gas. ¿Por qué? Porque una ducha eléctrica tiene una potencia de 4.500 watts. Ya. Entonces, eso si lo pasamos a soles, más o menos una persona al mes gasta 15 soles a 20 soles por bañarse con agua tibia. Por persona. Ahora, si esa familia tiene 3, 4 personas, ya saquemos cuentas. ¡Wow! Es bastante. Ahora, si tenemos la mala práctica de no utilizarlo por 8 o 10 minutos, si no nos vamos a 15, 20 minutos, esto sube. ¡Wow!
Entonces, definitivamente. O lo otro, ¿no? Además, el agua fría ayuda a la circulación. También. Ahora, en estas fechas de invierno en Lima, de repente es un poquito complicado, pero lo que se sugiere es, por ejemplo, tener buenas prácticas de bañado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, entre que uno se jabona, se echa el champú, puede reducir el consumo. No estar desperdiciando, porque uno diría, no, pero ¿qué será 1 o 2 minutos de más que esté cayendo tanto el recurso de agua como de energía? Pero eso, a fin de cuentas, es dinero que se pierde. Ya. Perfecto, entonces estamos ahí con la ducha eléctrica y gracias, Francisco, por estos tips tan valiosos que nos ayudas a ver, ¿no? De repente algún oyente pensará, si hago el cambio al gas me va a costar. De repente haces un pequeño esfuerzo, ¿no? Pero sin embargo, a la larga el recibo va a venir con menor cantidad y superará el pequeño gasto, o yo le llamaría inversión. Exacto, es una inversión que hacen en miras justamente a que se beneficie el hogar. En algunos lugares donde tenemos acceso al gas natural, hay campañas incluso de financiamiento que si tienen la oportunidad pueden aceptarlo. Sí, he visto que hay campañas de financiamiento con algunas instituciones. Me dice Ronald que tenemos una preguntita de uno de nuestros queridos oyentes. Adelante, Ronald. Carla de Cajamarca pregunta, ¿vale la pena invertir en electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética? Ya. ¿Quiere saber si estas etiquetas son reales? ¿Vale la pena comprar estos artefactos? Sí, justamente esa es una pregunta recurrente y el Estado ha invertido bastante en capacitar a los fabricantes en poder justamente clasificarlos. En la etiqueta de eficiencia energética nos dice que es etiqueta que consume A, B, C, D, así hasta la E. ¿Qué quiere decir? Que uno cuando va al centro comercial puede diferenciar un refrigerador que de repente está a 500 soles, pero tiene etiqueta C, versus un refrigerador que está es un poco más costoso, pero tiene una etiqueta A. Pero a fin de año la etiqueta tiene un menor consumo. Es otra inversión. Exacto. Una inversión que definitivamente a la larga te va a ayudar a tener un ahorro mucho más prudente y en largo tiempo, ¿no? Tenemos a Edwin en la línea telefónica. Edwin, buenas tardes, bienvenido a La Voz del Consumidor. Estamos acá con Francisco y te escuchamos atentamente. Mil gracias. Espero que me orienten porque mi refrigerador se quemó por deficiencia en él y ahora es otro operador. Entonces quiero comprar una refrigeradora, pero si es A, B o C, ¿y cuál es el consumo por qué cuadrado de cada artefacto? Qué interesante, excelente. Gracias, Edwin, por esa confianza en La Voz del Consumidor. Ahora mismo Francisco te contesta. A, B, C, D. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el ahorro ahí? Sí. Primero partimos justamente, el oyente tiene algo en común, que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener un equipo por años, incluso heredado justamente de los papás. Antes duraban, pero 20 años, 30 años. Pero ¿qué pasa? Que hay una deficiencia. Esos equipos que si bien es cierto no los cambio por no querer hacer la inversión en un equipo nuevo, pero ahí estoy derrochando energía porque tiene motores antiguos, compresores antiguos, fugas de aire acondicionado, las tapas ya no cierran bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un refrigerador nuevo con clase A, por ejemplo, que tiene un consumo aproximadamente de 100 kWh al mes, que en soles es entre 60 y 70 soles, versus un refrigerador antiguo de unos largos años, puede estar gastando tranquilamente 150, 180 soles. Entonces, si nos damos cuenta, también hay que evaluar justamente el invertir en cambio de artefactos cuando ya tenemos muchas deficiencias. A veces lo tratamos de arreglar, otra vez arreglar y vamos forzando. Pero me han dicho también que cuando vamos arreglando, vamos cambiando piezas y a veces lo hacemos con el vecino, al final este aparato consume más energía. Exacto, vamos justamente tratando de rectificar, pero sin darnos cuenta de que estamos deteriorando la vida útil normal. Y en relación a su pregunta, ¿qué nos conviene elegir? A, B, C. La A. La A es la que, si es cierto, va a tener de repente un costo mayor inicial, pero en el tiempo se va justamente a recuperar la inversión. Y lo que me gustó de la pregunta es, o sea, ¿cuánto ahorro, por ejemplo, de A frente a B? Sí, el refrigerador es uno de los artefactos que después de la ducha eléctrica y la cocina eléctrica es el tercer consumidor dentro de un domicilio, debido a que este artefacto está encendido las 24 horas. Y si a eso le sumamos de que a veces las amas de casa tienen una mala práctica de estar abriendo y cerrando, que es ahí donde se pierde el frío. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, necesito la lechuga, el tomate, la carne, todo lo saco y plum, cierro. Hago como hacer mi mercado dentro de mi refrigeradora. De repente es un poco difícil, pero si tenemos esa buena práctica, esa buena práctica nos representa al mes 10 soles, 15 soles, pero vamos sumando. Esa buena práctica de alguna manera es un ahorro de 10 soles a 15 soles. Y así sí vamos sumando. Oye, qué bueno. ¿Escuchaste, Pablito Cajero? Ya sabes cómo debes abrir la refri.
Otro gasto que se ve comúnmente en las casas es el consumo en stand-by o consumo fantasma. A Ya. veces, por ejemplo, en las noches cargamos el celular. El consumo fantasma, ojo. Sí, cargamos el celular, pero lo dejamos enchufado toda la noche. El celular se carga en 1 hora, 2 horas, pero tenemos 6 horas de más. Sumado a eso, tenemos microondas que no muchos los desconectamos. Incluso a veces tiene un reloj. Los dejan con la lucecita Sí, prendida. y a veces tiene un reloj, un temporizador y hay un consumo. O sea, ¿por qué creemos que esa pantalla está encendida? Porque hay cierto consumo, que si bien es cierto no es el mismo que calentar una comida, pero hay un Pero consumo. supongo que será el mínimo, ¿no? El mínimo, pero 24 horas encendido. ¿Y cuánto representa al mes? Es un 3 a 4% del consumo nominal, que Wow. es poco en realidad, pero si tenemos 1 o 2 microondas, tenemos un televisor enchufado, tenemos modems, tenemos etcétera, todos estos equipos sumando al mes. O sea, tú recomiendas que desenchufemos. Desenchufemos, por ejemplo, termino de trabajar en la computadora, desenchufo el módem. Exacto. Ojo. ¿Por qué? Porque Muy si bueno. nos damos cuenta, ¿qué consume más dentro de una instalación? Es aquello que cambia de electricidad a cambio de temperatura. Ah, Y ok. el módem, si uno lo toca, siempre está un poquito caliente. Entonces ahí se va derrochando o perdiendo la energía. Perfecto. Vamos con un WhatsAppito, por favor. Ahí está nuestro estimado Ronald. Adelante, Ronald. Jorge del INSE pregunta, ¿qué tipo de bombillas LED son más eficientes y duraderas para reemplazar los fluorescentes? LED. Exacto. ¿Los LED también son bombillas? No, en realidad se le dice tipo bombillo por la forma, pero él comenta fluorescente. Ajá. Anteriormente, el Bomhoch uno cuando entiende fluorescente es un tubo largo. Claro, yo sí lo Ok. entiendo como un tubo largo o el redondo. Sí, también podría ser, pero Ajá. por lo regular, si es el largo, uno lo debería cambiar por un tubo LED. Ya. Dentro del tubo LED tenemos potencias de 20 watts, de 15 watts, pero que hay que tener en cuenta es el factor de potencia, que es un tema un poquito técnico, pero validar cómo está ese factor de potencia. Lo ideal es que esté tendiendo como que al 100% o a 1. Ujú. Entonces por ahí de repente el costo sube un poquito, pero siempre en la parte eléctrica no hay que escatimar mucho en costos, porque Ujú. es ahí donde nos sale a la larga un poquito más costoso. La lavadora. Nos Y- están preguntando por las lavadoras. Igual, la eficiencia en ABC. Sí, en artefactos la eficiencia siempre va a estar tendiendo a la. Lo que se recomienda es igual utilizar la mayor cantidad de ropa en el Ujú. momento de lavado, porque a veces tenemos como que varios lavados en paralelo y ahí es donde O sea, desgastamos. no es porque necesitas el pantalón mañana y luego con tus 5 litros o más de agua pones una sola prenda, no es recomendable. No es recomendable. O sea, todo lo que nos permite energizar un equipo, el simple hecho de energizarlo ya está consumiendo energía. Algo que de Perfecto. repente también quiera saber tu público es de que a veces yo tengo un inquilino y no paga, Ujú. ¿no? Y yo ya como usuario de repente una casa multifamiliar o simple hecho de repente la casa empezó con un piso, pero un hijo construyó el segundo piso, Ah, el tercer sí. hijo el tercer piso y al final no hay claridad de quién paga la cuenta. Que se independicen. Esa es una forma que a veces es un poco complejo porque un suministro no se puede sacar por piso, pero lo que les recomiendo en estos casos es tener un medidor independiente, que el costo no es mucho, Ujú. y puedan tomar las lecturas. Medidores independientes Independ- por cada, entre comillas, departamento que la familia haya destinado para algún miembro. De cada departamento. Eso es cuando Ujú. es familiar. Ahora, ¿qué Ya. pasa cuando son inquilinos? Ujú. A veces, digamos que no se puede transgredir en decir, no has pagado la luz y te lo corto, ¿no? Porque Claro. tampoco transgrediríamos Ajá. las normas. Pero lo que sí se podría hacer es notificar con anticipación y tener preparada la instalación de tal manera que si que el inquilino no paga, primero le notifico, pasa un tiempo determinado y luego desde mi propio tablero bajo solo ese interruptor. Qué interesante. Entonces ahí sí se le puede dar una forma legal y pueden estar tranquilos ambas partes. Perfecto. Ronald, tenemos otro WhatsAppito. Adelante, por favor. Ricardo de Cercado pregunta, ¿los equipos eléctricos con transformador consumen menos energía? ¿Los equipos eléctricos con transformador consumen menos energía? Cuando se incorpora un transformador es cuando posiblemente sea un equipo importado que trabaja a otro nivel de tensión. Por ejemplo, si es un equipo de claro, Brasil, es para, por ejemplo, nosotros creo que estamos en 220, 220 y voltios. ellos vienen en 110, algo 110, así, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, a veces viene un equipo de Brasil, de China, Ajá. Estados Unidos. Entonces, se necesita para ¿Y operar. por qué nosotros en 220? Más fácil si alguien se electrocuta que en 210, 110. Ya es parte de un reglamento que es parte de Latinoamérica también. La frecuencia de trabajo en Perú es 60 Hz, por ejemplo, y la tensión Ya. es 220 voltios. Entonces, ¿cuándo se incorpora un transformador? Cuando el equipo está diseñado para trabajar a 110. Entonces, tengo que 110. transformar la tensión para que el equipo pueda trabajar, porque si lo pondría a 220 se quemaría una impresora, algún equipo crítico. Claro, o sea, si yo, por ejemplo, traigo un artefacto de 110 y lo conecto Se a malogra. a mi enchufe de 220, se Se malogra, se quema. se quema, Se- ¿no? entonces- Entonces, por eso es
Es este. Sí. Pero nuestro querido oyente insiste en que si es ahorro o no es ahorro, simplemente jala más corriente, menos corriente. Claro. No está ahorrando, al contrario, No porque ahorras. en vez de poner el cable directo al tomacorriente, hay otro Otro objeto aparito que va a estar funcionando. funcionando. Entonces, Ujú. no es que ahorres o no, sino que es Ya. necesario para encender el equipo, si no, no va a encender. Ok, qué interesante, muy interesante. Muy bien. Uy, nos pasamos la hora, tan buena conversación que hemos tenido contigo y con esos excelentes tips. Queremos agradecerte definitivamente, estimado Francisco, por estas buenas recomendaciones que nos has dado y que definitivamente nos ayudan a ser buenos consumidores y ahorrar energía. Unas gracias fraternales a Francisco Mego Torres, especialista en energía. Muy amable. Muchas gracias a usted también, Sonia. Muy bien, queridos amigos, no se muevan, que enseguida viene, ¿quién viene?